Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme. Se escucha, profe, buenos días. Perfecto, muchísimas gracias por su participación y por su asistencia. Hoy vamos a continuar con nuestro análisis de inversiones, el que ya habíamos desarrollado el día de hoy. Vamos a dar un poco de seguimiento a las inversiones que tenemos abiertas. Después de eso vamos a ver qué más podemos desarrollar dentro de este parámetro, ¿no? No olvidemos que después de la revisión del calendario económico, la perspectiva económica de esta semana, pues hasta el día de hoy vamos a tener muy poca volatilidad. No olvidemos que mañana tenemos una serie de noticias que va a ocasionar que lógicamente los mercados comiencen a tener manifestaciones un poco más elevadas, pero de forma general hoy va a estar bastante tranquilo el mercado, cumpliendo muchos paradigmas técnicos. Habíamos dejado ya algunas posiciones en swing trading y esas posiciones, algunas ya están en ganancias, otras siguen en comisiones y otras están aún en periodo de recuperación. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar brevemente un poco el Bitcoin. Yo les había anticipado que se venía un retroceso, pero que por más bueno que se pueda llegar a observar este tipo de inversiones, traten de alejarse de los retrocesos. Esto debido a que el mercado o en este caso, la gráfica como tal, la estructura del precio del Bitcoin, suele ser una estructura de enrangamiento, como ustedes pueden ver, donde suele tener muchísimas mechas y estas mechas al final terminan constituyendo una tendencia completamente alcista. ¿A qué me refiero precisamente con esto? A que el mercado probablemente caiga en el corto plazo. En este caso estaba en 53.000 y cayó hasta 51.000, cayó $2 aproximadamente, pero ese periodo termine generando una recuperación más elevada. Como dijimos el día de ayer, lo más cercano que puede llegar a tener el Bitcoin en lo que se acaba del mes hasta el mes de marzo es que llegue a los 55.000. Esa zona va a ser una zona muy importante, esto debido a que en el largo plazo habíamos detectado que existe un gap justo en ese nivel, ¿no? Existe un hueco de mercado y ese hueco de mercado funciona como un imán. Ahora bien, ¿es momento de comprar? Seguramente algunas personas se lo irán preguntando. Para eso vamos a colocar nuestras líneas de soporte en el largo plazo, más bien en la microtemporalidad, para en función de eso pronosticar un poco más adelante, ¿no? Bien, entonces primero vamos a hacer una interpretación gráfica, después una interpretación de indicadores y una interpretación fundamental. A ver, primero, en el gráfico diario, nosotros ya sabíamos que se venía un retroceso. Eso ya habíamos pronosticado desde el gráfico del RSI, la divergencia del RSI, perdón, el gráfico del estocástico. Esto ya lo veíamos venir, por decirlo así, ¿no? Ya sabíamos que el mercado como tal iba a generar una corrección. Pero como les había dicho, existen dos tipos de correcciones. La primera corrección, que es una corrección lenta, tranquila, y al final se desinfla el estocástico y se termina disparando. O la segunda corrección, que es una corrección en este caso débil, que digo muy fuerte, en este caso que intentaría regresar a la zona de ruptura. La zona de ruptura en este caso es la zona cerca de los 50.000 y se terminaría disparando. Dado las dos situaciones, la que se está ejecutando en este momento es la primera, ¿no? Es decir, donde el periodo del precio es completamente lento. Ya, si bien es cierto, ayer cayó, sí, pero si ustedes se fijan, no es una caída significativa que marque una tendencia, ¿sí? La tendencia claramente sigue siendo alcista en todo este periodo y en ese sentido, si ustedes se fijan, la caída aún no rompe ningún nivel importante, lo que da a entender que lógicamente el precio lo que está haciendo es generando un pequeño enrangamiento en el corto plazo que probablemente termine en una mecha y después se siga disparando, ¿ya? Entonces, el estocástico aún sigue desinflándose, el RSI sigue aún divergente, pero ya está reaccionando. Esa parte es importante, que el mercado reaccione. Si me voy a la gráfica de H4 se puede ver muchísimo mejor el tema de la reacción, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Básicamente el Bitcoin que está bordeando esta zona, ¿no? El Bitcoin ayer cayó esto, con fuerza cayó esto. Pero lo que les decía, cayó esto, pero realmente no hubo ruptura. Si se fijan, anteriormente también ha caído el mismo nivel, e incluso menores, y nunca generó una ruptura, sino más bien una recuperación de precio. Entonces, yo diría que esto de aquí que estamos viendo simplemente es una figura de rechazo.
que implicaría que el precio como tal aún quiere mantener un enrancamiento. En este caso le tocaría subir, es decir, como ya cayó, nos tocaría subir a este nivel y trabajar de esta forma. Bien, ahora, de momento, en este preciso momento, no hay entrada. ¿Por qué? Porque el estocástico, a pesar de que se está generando un movimiento a la baja, aún no estamos llegando a la zona de la sobreventa, ni aquí tampoco estamos llegando a la zona de la sobreventa. Entonces, primero no hay entrada desde los indicadores, ¿ya? El volumen no hay que ponerle mucha atención porque el volumen en un mercado oscilatorio no suele significar una representación importante. Bueno, primero. Segundo, en el gráfico diario se ve claramente que el estocástico apenas está desinflándose. Quiere decir que esto puede ser el inicio de una caída un poquito más profunda. No digo que sea extremadamente profunda, sino un poco más profunda. Creo que va a bordear los 50.000, 49.000. Y después de esto se va a generar la suba. Estamos a miras, a muy poco tiempo de generar una compra a largo plazo en el Bitcoin. El objetivo sería coger nuestra compra desde los 50.000 y cerrarla en 55.000, ¿ya? Pero aún no es el momento. Bueno, existen dos formas de verlo, ¿no? La primera es hacer un swing, ya muy parecido a lo que hicimos con el Nasdaq, es decir, comprar en este punto, no importa si cae más, no importa si cae más, al final lo que nos interesa es que llegue a los 55.000. Compraría en este nivel, colocaría un stop loss por debajo de la zona de la ruptura y un take profit en los 55.000. Ya, esa sería una forma de desarrollar esta inversión. La otra forma sería como que afinando un poquito más nuestro punto de entrada, yo sugiero que, dada la situación, el estocástico al menos debería estar en el nivel de sobreventa, conjuntamente con el precio, y estimo que van a estar por aquí. Cuando el precio llegue a este nivel, que serían los 50.000 y un poquito más, yo creería que es momento de comprar. Ya no le falta mucho, realmente hoy mismo podría ser en los 50.000, entonces yo sugiero más bien esperar a que caiga un poco y compramos con fuerza. Bien, esa sería la posición de este instrumento al momento de valorarlo. Por nada del mundo intenten vender. Esta parte es importante. Por nada del mundo intenten vender, lo que les decía el día de ayer. Por más satisfactorio, por más tentador que pueda llegar una posición en venta en Bitcoin, no lo hagan, ¿ya? Porque este es un instrumento altamente volátil y que obedece muchísimo a las tendencias. Y la tendencia principal es al alza, ¿ya? Seguramente en algunos instrumentos ustedes dirán, no, pero es que si tú te fijas, esto, si cae, puedo vender en este nivel y luego comprarlo y me aprovecho de los dos movimientos. Créanme que en Bitcoin no sugiere un movimiento de esa forma. Bitcoin no se mueve así. Ya Bitcoin generalmente tiene movimientos un poco más enrangados, ¿sí? Un poco más complicados, pongámosle de esa forma. Entonces no es tan simple como simplemente comprar y vender. Las mechas del Bitcoin, como se puede ver en el pasado, pueden ocasionar grandes pérdidas. Miren, por ejemplo, tú pudiste haber vendido y en efecto cayó, pero primero te hizo una enorme mecha a la alza y después se desplomó. Entonces, ese tipo de eventualidades son las que hay que, más bien, evitarlas. Bien, entonces, mucho cuidado en la posición en venta. La mejor posición sería ir a favor de la tendencia y para eso necesitamos que el precio del Bitcoin se desplome un poco más. Compramos y se fue. ¿Vale? Bien, eso tenemos respecto al precio del Bitcoin. Vamos a ver el petróleo. Ayer teníamos una posición ya en el petróleo. Estamos en ganancias. Las personas que ya ingresaron en esa posición seguramente ya están en ganancias. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar de esta posición de mercado? A ver, vámonos al petróleo. A ver, primero, la figura de largo plazo dentro del petróleo, yo les había sugerido que estaba dentro de una zona de control histórica, ¿no? Que siempre viene rebotando en este nivel superior desde los $128 y que actualmente debería llegar a topar los $81, ¿ok? Ahora, para que llegue a ese nivel en primera instancia, se acordarán ustedes que yo les había mencionado que primero debe romper esta base, que ha sido una base que no ha quebrantado durante todo el 2024, es decir, durante estos 2 meses, se ha venido promulgando este tipo de inversiones. Bien. ¿Y qué podemos observar? Si ustedes se fijan, primero, el rechazo en diferentes niveles. El día de ayer, justamente por eso hicimos la venta, tuvimos un rechazo en el petróleo. Y aquí otra vez se pueden dar cuenta que el mercado ha desplomado con mucha fuerza. No solo se ha desplomado con mucha fuerza, sino también está ejecutando lo que nosotros llamamos como vela envolvente, ¿ya? O más bien la formación de estrella matutina. Bien, ¿cuál es la formación de la estrella matutina?
movimiento a la alza, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene? Y ahorita, ¿qué tenemos? Vela alcista, vela doji, vela bajista. ¿Qué implica? Cambio de tendencia. ¿A dónde? A la base. Entonces, ya habíamos ejecutado esta operación nosotros. Las personas que aún no han ejecutado, ahorita, precisamente ahorita, hay entrada, pues pueden hacer un reingreso, como ustedes pueden ver. Yo hice un reingreso en este nivel para que el mercado siga conteniendo su tendencia bajista. Bien. Parámetros adicionales a esto, hoy tenemos la noticia de los inventarios de petróleo. Probablemente la noticia genera algo de volatilidad y esto se debe a que el mercado como tal no tiene datos importantes en Estados Unidos el día de hoy. Entonces, como no tiene datos importantes en Estados Unidos, lógicamente se va por los datos menos importantes. En este caso son las nóminas, perdón, el inventario de crudo. Ya generalmente el petróleo se mueve por los inventarios de crudo, pero más se mueve por los datos estadounidenses, es decir, el IPC, el IPP, la inflación, valga la redundancia, el PIB, etcétera. Bien, entonces, ¿qué implicaría esto como tal? Insisto, caída de precio, todo señala eso, el estocástico, el RSI, un volumen completamente bajista, todo señala que va a desplomarse el petróleo. Mantengan la posición, si pueden reingresen, es una posición bastante buena y que podría dejar mucho dinero porque básicamente la hemos tomado justo en la última zona de las mechas, es decir, fue una entrada como que muy perfecta, muy limpia, como suelo decirlo. Bien, pues vamos a dejar que el proceso continúe y bueno, esto seguramente ya lo iremos viendo el día de mañana. Mañana, ¿qué día? Mañana es jueves, ¿no? Sí, el día jueves, la otra semana esperemos ya seguir teniendo resultados permanentes. Bien, eso referente al petróleo. Vámonos al oro. No, el Nasdaq sería. Nasdaq y después nos vamos al oro. Nasdaq 100, vamos a ver el proceso de largo plazo que estábamos dándonos en este periodo. A ver, completa tendencialmente alcista. Teníamos la apreciación de que el mercado iba a generar una corrección, eso ya lo sabíamos, ¿ya? Pero les decía que la corrección del Nasdaq en los máximos históricos, en el contexto de los tipos de interés que se está viviendo, va a ser una corrección muy lenta, muy despacio, no va a ser una corrección muy fuerte como la de aquí, por ejemplo, ¿ya? O como la de acá, que cae con mucha fortaleza, principalmente porque ya está en su zona de control o en su línea de tendencia. Segundo, porque datos fundamentales económicos más se precisan a la alza que a la venta. Y en efecto, ¿no? El mercado ha venido cayendo un poco, entonces yo les decía que teníamos dos opciones, ¿no? En el Nasdaq. La primera opción del Nasdaq se refería principalmente a que podamos hacer un swing, es decir, comprar en este momento y dejar que esto simplemente se aprecie en el tiempo, ya porque económicamente hablando es lo correcto, o esperar que el mercado caiga a esta base, ¿ya? Y en esta base ejecutar la compra. En cualquiera de los dos parámetros era correcto. Yo les había manifestado que como no se sabe con exactitud en qué tiempo irá a la base o si irá a la base, lo mejor es comenzar a posicionarnos y en el caso de que el mercado vaya a la base, volvemos a recomprar, ¿ya? Pero de ahí que el mercado como tal quiera corregir con mucha fuerza, era la forma menos probable de ver la situación. ¿Por qué era la zona menos probable de ver la situación? Porque estamos viviendo un contexto donde se está bajando el tipo de interés, o más bien la discusión es bajar el tipo de interés. Y eso es bueno para las acciones americanas. Les decía que tiene que haber una noticia que nadie se lo espere, como otra guerra, por ejemplo, para que las acciones se desplomen. Bien, de todas formas, ¿qué implicaría, como les digo, que el mercado podría generar un rebote, que es lo que está haciendo, y luego se dispara a máximo? Solo que lo que me queda aquí, este take profit estaba por encima de los techos. No sé por qué está en ese nivel. Bien, la idea es que una vez que se termine el retroceso, una vez que se termine este retroceso, la idea es que suba, rompa este techo superior, ¿ya? Y se dirija a un máximo histórico. Como les digo, ese máximo histórico ya lo hemos vivido anteriores veces, ya para ser exactos, lo hemos vivido dos veces en el máximo histórico. Bien, eh, saben, cuando hay un máximo histórico, la medida es netamente especulativa debido a que no tenemos bases anteriores. Es decir, por ejemplo, los de aquí pude haber interpretado que se va a ciertos máximos por estos niveles, pero a raíz del 2024 el Nasdaq rompió los máximos, entonces yo con exactitud no puedo saber si es que el Nasdaq se va a dirigir a nuevos niveles,
porque no hay anteriores. Entonces, simplemente sube, sube, sube de forma especulativa, como yo antes lo había mencionado. Bien, entonces las personas que no han ingresado en Nasdaq pueden ingresarlo bajo el mismo parámetro o pueden esperar a la base del piso, como les dije el día de ayer, aún ni siquiera hemos recorrido el 50%. Hemos estado bastante quietos. Ayer hubo una caída. La caída principalmente se debió a los resultados de la empresa Nvidia. Bien, pero simplemente fue un retroceso. Vamos a ver si es que es capaz esa empresa. Realmente lo dudo porque el Nasdaq 100 está conformado de 100 empresas, no de una, que puede generar una ruptura definitiva. Creo que hoy va a enrangarse el mercado y mañana con los datos del PMI otra vez vamos a tener un crecimiento en las acciones. Vamos a ver de todas formas, hay que darle seguimiento a ese instrumento. Frío. ¿Sí? ¿Cuál? Perfecto. Se le ha librado el micrófono. A ver, vámonos al oro. A ver, el oro, nuestro instrumento que estaba muy trabado el día de ayer. A ver, nosotros el día de ayer les había mencionado que teníamos una zona importante, que era la zona que teníamos que esperar del, ¿cómo se llama esto? Del movimiento de rechazo, ¿ya? Que básicamente era la zona de 30, 31. Y decía que máximo 33, ¿verdad? Bueno, nosotros habíamos puesto una alerta de precio para que la zona esté en 31, llega a 31 y llegó, como pueden ver, pero llegó en la madrugada. Eso tras un nuevo máximo. Si ustedes se fijan, con esa zona, con ese nivel que tenemos, techo uno, techo 2 y en este momento, techo 3. ¿Qué implica el rechazo en tres niveles? El rechazo en tres niveles, como pueden ver aquí tenemos una divergencia bien marcada. Lo que nos está diciendo es que el precio, o al menos este precio del oro, va a rechazar de los 20, máximo 31, 32, y se va a generar un desplome de forma inmediata, ¿ya? Se ha sido ha rechazado con mucha fuerza. ¿Por qué no hay volumen el día de hoy? Porque no hay noticias. Mañana, que tenemos básicamente el infarto de las noticias, tiene mucha posibilidad que el oro haga esto. Suba a 33 y caída de inmediato, rompiendo la zona de control. Entonces, la idea sería que regrese otra vez a la zona principal. La zona principal es esta que estoy graficando, que ya estaba graficada, perdón. Debería regresar a la ruptura. En otras palabras, el precio del oro debería llegar a los 2000. Entonces, yo he posicionado, en este caso me he posicionado en forma de swing, ¿ya? Para mantener esta operación en el largo plazo, a pesar de la noticia del día de mañana. Ahora bien, si veo que el mercado se queda absolutamente quieto durante todo el día, es decir, no se mueve de 20, 28, 20, 29, obviamente voy a cerrar la posición porque ahí sí cualquier movimiento podría llegar a pasar. Pero hoy ya no debería dar pistas del oro de que debe comenzar a desplomarse. Al menos debería llegar a 20, 25, 24. ¿Para qué? Para que el impulso del día de mañana pues sea normal, un impulso normal que haga que el mercado intente llegar a la base de acá, ¿ya? Entonces, si yo sugiero una venta en ese nivel, de hecho yo ya me posicioné como ustedes pueden ver, no les envié aún porque primero quería explicarles por qué estoy posicionado. Igual el mercado no se ha movido casi nada, pero para que se note. Estoy posicionado en 20.28 para ser exactos. He colocado un stop loss por encima de los 20.33. Para ser exactos, estoy en el 20.36 y un take profit inicial, ese sería el take profit uno en la base, el take profit uno en la base de 2014. La idea sería llegar a 20.00, ya que es el nivel de ruptura. Ahora bien, voy a enviarles la señal de inversión para que todos ustedes tengan los datos y en el caso de que quieran ingresar a esta operación conmigo, no hay ningún problema. Dice, ¿por qué tomas como referencia la base de los 2000? Bueno, inicialmente se toma la base de los 2000 como referencia porque es un número histórico. O sea, el oro bueno, antes de este año que hubo el quebranto que se fue a 2100, siempre rebotaba en $2000, siempre. Uno. Dos, es un número psicológico. Además de ser histórico, también es psicológico. Implica que sea psicológico, que el oro como tal, que el oro como tal no te van, o sea, cuando tú quieres comprar en el comercio exterior o en cualquier entidad, tú no dices, dame este lingote de oro
al precio de 2001 con 50 centavos. No, tú no dices eso. Tú dices el precio de negociación 2000 o 2010. Entonces, los números redondos, como 2000, 2005, 2010, o sea, los que terminan en 5-0, suelen ser números psicológicos. Entonces, el mercado siempre termina rebotando en esos niveles, ¿ya? Y tercero, porque la figura de precio lo devela así. Entonces, mira, ¿qué te dice la figura de precio? La figura de precio, justo lo que estábamos viendo el análisis del día de ayer, es que se está moviendo el oro entre 2050, que es la base superior, y los 2000. Entonces, si es que va a haber un rechazo en 2030, ya, es decir, no va a llegar a 2050, la figura inmediata o el precio inmediato al que debe ir es los 2000. ¿Listo? Entonces, esas son las tres explicaciones de por qué el parámetro de 2000 debería ser un parámetro clave. Envío la señal de inversión en este momento. Perfecto. Ahora, ya, toda esta inversión les dejo, ¿no? Como les dije, esta inversión, la única forma de cerrar igual, atentos en el grupo, porque en el grupo les voy a decir en el caso de que suceda el fenómeno, pero si es que vemos que ya son las 4 de la tarde y esto se ha quedado así quietito, cerramos la posición de inversión. ¿Por qué? Primero porque nos va a cobrar swap. Segundo, porque mañana, como va a ser el día de infarto desde la madrugada, no conviene tener ninguna posición abierta. ¿Ya? Pero si vemos que el mercado, vemos que el oro, como ahorita ya está reaccionando a la baja, vemos y ya está por 2023, 2020, cerremos, perdón, no cerramos, mantenemos la posición. ¿Por qué? Porque es muy probable que mañana se caiga con mucha fuerza. Y en el caso de que se recupere, vamos a regresar al break-even. Entonces sería una posición ganar-ganar, ¿ya? Ahora, el caso menos probable, pero digamos que puede llegar a pasar, es que el oro se dispare el día de hoy otra vez a 2030. Es menos probable porque ya generó dos rechazos. Es menos probable porque ya generó dos rechazos, pero puede llegar a pasar. En el caso de que eso suceda, tranquilidad normal dentro de un proceso de noticias, siempre existe una sobreespeculación y como mañana es el único día con noticias fuertes, pues probablemente pueda llegar a pasar. No digo que vaya a pasar, bien pueda, nada más. Ahora bien, la opción más probable desde mi punto de vista es caída del oro por todos los parámetros que les he mencionado. Sí, de todas formas, estar muy atentos al grupo porque ahí les daré algunas directrices en el caso de requerirlas, ¿sí? Bien, con eso tenemos tres operaciones abiertas. Nos vamos a el yen, el dólar contra el yen. Esta operación saben que es contraria a, básicamente la correlación es contraria a todos los principios de las inversiones. Entonces, vamos a recapitular un poquito sobre los máximos institucionales que tiene este precio. Como les había mencionado, el yen es un instrumento muy manipulado por los bancos centrales, justamente porque tiene un tipo de cambio negativo. Como tiene un tipo de cambio negativo, ¿qué implica? Lógicamente que los precios, ya esta parte es importante, que los precios no te generen mayores correcciones, ¿ok? Entonces, el precio se encuentra actualmente trabado en estos niveles que no ha quebrantado a partir del 2022, es decir, ya tenemos 2 años que el precio no ha logrado quebrantar ese nivel. Y nuevamente quiere volver a topar este máximo, es decir, el precio del yen japonés quiere volver a topar este máximo histórico, volver a un nivel superior, decirlo por aquí, más o menos. ¿Ya? Quiere llegar a ese nivel, por este ritmo. Es decir, después de generar este rebote, que ya vamos a ver la estructura, quiere otra vez regresar a este máximo, que ya está muy cerca de hacerlo. Y ya saben que el precio del yen siempre va a los puntos institucionales. Ahora, cuando llegue este máximo, lo que nosotros especulamos es que el Banco Central nuevamente va a tener que hablar para que se desplome el precio del yen, como ha venido haciendo históricamente, ¿no? Cada vez que el yen topa este punto institucional, el Banco Central habla y eso genera una caída tendencial. Entonces, es una especulación eso, ¿no? No sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos con exactitud es que el yen quiere irse a este nivel. Ahora sí, ¿cuáles son los parámetros para interpretar que el yen pueda irse a esos niveles? Bueno, parámetro número uno, está en una zona de control histórica que se ha recorrido 2023-2024, en donde genera rebotes cerca de este nivel. Estamos en ese nivel que va a generar un rebote a la alza. Segundo nivel, como les había interpretado el día de ayer, ayer hicimos igual el análisis de este instrumento, pero ¿qué tenemos? Las figuras de rechazo en tres niveles, que implicaría
el triple suelo, que el mercado debería rebotar o tener una tendencia alcista. Bien, eh, son los parámetros clave. De ahí, en función de el volumen, como ustedes pueden ver, el volumen se ha depreciado un poco. Bueno, es normal la depreciación del volumen en ese sentido, porque el instrumento, si ustedes se fijan, está completamente quieto. Como está completamente quieto el instrumento, es normal un poco entender el tema de la apreciación. ¿Ok? El RCI se encuentra igual conforme al precio, entonces aquí no podemos sacar ninguna conclusión, no existe divergencia. De todas formas, como ya les había interpretado, cuando se trata del yen japonés, siempre utilizar más figuras chartistas que figuras técnicas. Las figuras técnicas de indicadores, perdón, no suelen ser muy efectivas, ¿ok? No suelen ser figuras muy efectivas y estas figuras efectivas pueden tener una mala interpretación del precio. Bien. Adicional a esto, esto también refuerza nuestra teoría de que el oro deba caer. ¿Por qué? Porque si decimos que el yen ya generó un rechazo en 3 niveles y va a subir, este es contrario al oro, es decir, el oro, en otras palabras, hizo su nivel en 3 rechazos y debe caer. Ya, ¿por qué? Por correlaciones. Entonces, la última vez que vimos el tema de las correlaciones, que por supuesto en ese momento tenemos que volver a revisarlo, vimos que las correlaciones aún se mantenían intactas. ¿Qué implica que las correlaciones aún se mantengan intactas? Que el mercado como tal aún está eh, moviéndose igual. Es decir, el análisis del oro te va a servir para el análisis del euro y el análisis de la libra. Obviamente en diferentes rangos de precio, ya, eso es obvio, porque son diferentes instrumentos, pero se van a mover de forma gráfica similarmente. Ahora, voy a indicarles las correlaciones principales del mercado. Y con esto yo creo que si no hay preguntas, vamos a terminar la sesión del día de hoy, con 3 operaciones abiertas, una en ganancias, una en comisiones y una en swing. A ver, vamos a encontrar, a ver. A ver, vamos a ver las correlaciones principales. Esto ya lo habíamos visto el día de el lunes. Si el lunes era el análisis de correlaciones, ¿verdad? Perfecto. A ver, vamos a obviar, vamos a quitar WTI, vamos a quitar eurodólar y Nasdaq. Vamos a dejar únicamente las correlaciones. Ya, perfecto. Y listo. Aquí se puede ver con claridad. Vamos a subirle un poco la temporalidad para que se pueda observar mejor. Listo. Se ve con claridad el movimiento inverso que ambos instrumentos llegan a tener, ¿no? Como tú puedes ver, ¿qué es lo que tenemos? Alza del yen, caída del oro. Bien. Aquí tenemos un movimiento a la alza del oro, caída leve del yen. La correlación aún se ha mantenido en estos niveles. Si ustedes pueden denotar, el precio del oro está manteniendo, como les dije, la estructura de rebote en estos niveles para generar una caída, mientras que el yen está haciendo lo mismo pero al alza, pero en el corto tiempo. ¿Ya? Entonces la correlación aún se mantiene. Vamos a explorar un poco a un nivel un poco más pequeño, más íntimo. Sí, y se sigue manteniendo la correlación, si ustedes se fijan, ¿no? Miren ustedes en estos niveles, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero este es a la baja y este es a la alza. Y como pueden ver, incluso el yen ya está adelantando su movimiento a la alza, mientras que el euro, perdón, el oro aún le sigue batallando. Entonces las correlaciones como tal se mantienen aún en la microtemporalidad y lo que implica lógicamente es que si es que el yen comienza a generar una aceleración, el oro también va a generar una caída de precio, ¿ya? Ahora bien, este análisis de correlaciones te va a servir para pronosticar las tendencias, más no vayan a confundirse. Vamos a ver en la figura de, yo qué sé, 30. Aquí, pues mira, como este subió, el otro debería caer, así ipso facto. Sí podría pasar, pero no olviden que existe volatilidad y son dos instrumentos diferentes. Como son dos instrumentos diferentes, se mueven de forma diferente, ¿ya? Entonces, entre más pequeña es la temporalidad, digamos que no es tan visible las correlaciones como nosotros lo percibimos, ¿sí? Eso tomar en cuenta antes de generar una inversión. O sea, no vayan a decir, mira, como se está comprando el euro, debo vender de una al yen. No, no, no. De hecho, deberías comprar el uno o vender el otro. La idea de hacer trading es generar un análisis complementario.
¿ok? Tú puedes tener una lista de 100 instrumentos. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos una lista de muchos instrumentos, pero no invertimos en todos. Sino invertimos primero en los que hay entradas. Segundo, en los instrumentos menos correlacionados. Por ejemplo, si invertimos en oro, no vamos a invertir en euro porque es una correlación similar. Tampoco vamos a invertir en yen. ¿Por qué? Porque el yen es como ir a la contraria, por decirlo así. Ya, si el uno sube, el otro cae. No tiene sentido. Mejor me voy al uno. ¿Para qué me voy a los dos? Elevo mi porcentaje de riesgo. Perfecto. Bueno, entonces una vez observado la interpretación del análisis fundamental, el análisis técnico detrás de esto, les dejo con las tres operaciones, hay que mantenerlas, hay que darle seguimiento, en especial a la del oro, que es la única que realmente nos va a dar seguimiento el día de hoy. La del petróleo sabemos que se va a desplomar en el tiempo y la del Nasdaq sabemos que también es swing trading, es decir, esta se va a mantener igual en la tendencia. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Les agradezco por su tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda final, por favor, sino para ya ir cerrando esta clase. Perfecto. ¿Puedes repetir la visión del BTC? Ay, ay, ¿por qué? ¿Por qué eres así? ¿Ah? Verás. eh, Como les dije, correcciones, ¿ya? Correcciones leves. Hay que vigilar esta zona. Si es que rompe esta zona, no significa que el mercado vaya a generar una venta, sino más bien únicamente lo que va a hacer es un rechazo de precio para ejecutar un punto más elevado. La idea es que llegue a los 55.000. ¿Ya? Eso es básicamente. Ahorita abstenerse de vender en el corto plazo porque puede haber problemas, sino más bien esperarle a que el precio intente llegar o intente romper la zona que estamos viendo. Eso sería básicamente en resumen. Ahora, la versión extendida, ya cuando te envíen la grabación, porque si nos dedicamos unos minutos al Bitcoin. No te preocupes. Ya, perfecto. Bueno, chicos, les dejo. Que tengan un muy buen día.